Bien. Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos quienes nos acompañan en el día de hoy, estudiantes, profesionales, académicos, al director de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile, esperando que todas y todos ustedes se encuentren bien de salud junto a sus seres queridos. Les volvemos a dar la bienvenida a este conversatorio denominado Matrimonio Igualitario, Desafíos y Posibilidades, organizado por el Grupo de Investigación Género, Sexualidades y Diversidades Culturales de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile. La propuesta de matrimonio igualitario permite y cataliza reflexiones y revisiones de las perspectivas y sentidos que la sociedad chilena otorga al matrimonio y a la familia. Dichas reflexiones y revisiones involucran la configuración de la situación actual en relación a la propuesta de matrimonio igualitario, y como consecuencia lógica permite ir identificando las transformaciones sociales, políticas, ideológicas y culturales necesarias para la comprensión y protección de las diversidades en la perspectiva de los derechos humanos. El avance en las materias de la propuesta de matrimonio igualitario responde en gran medida a la acción de los movimientos y organizaciones en pro de la diversidad sexual que en años de trabajo han visibilizado las situaciones de vida y las necesidades de las personas y los colectivos de la diversidad, instalando el respeto y el reconocimiento de la dignidad de las personas por sobre los prejuicios y estereotipos. En el momento actual es un deber ciudadano generar espacios de sensibilización y comunicación de las visiones y perspectivas de los diversos movimientos y organizaciones y voces que tienen una posición frente a la propuesta del matrimonio igualitario. Es así que este conversatorio surge en este contexto y en esta oportunidad contaremos con los importantes aportes de dos instancias reconocidas a nivel nacional, como es la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio y Fundación Iguales. Aprovecho de contarles que por razones de fuerza mayor, nuestro invitado de espacio público, Pablo Simonetti, no podrá acompañarnos hoy. Para comenzar, el director de la carrera de Trabajo Social, el señor Rodrigo Inarzu, nos dirigirá un saludo. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien en estas particulares y también complejas circunstancias que nos ha tocado vivir, ¿no es verdad? Si no me equivoco, y espero que así sea, espero que no es verdad que efectivamente espero no equivocarme, ayer martes 29 de junio, la Comisión de Constitución del Senado dijéramos, terminó de revisar aquellas indicaciones al proyecto de matrimonio igualitario. Probablemente este conversatorio fue definido y programado mucho antes de este importante hito, ¿no es verdad?, que en el fondo termina por aprobar el proyecto casi íntegramente a como fue presentado en el año 2017. Y para quienes abogamos por una real democracia, como lo hacemos, creo yo, la gran mayoría o la totalidad de los que nos encontramos aquí, junto con todos quienes somos partes de disciplinas, como lo es el trabajo social, este es una importante señal que nos permite avanzar y nos permite pensar y esperar que ojalá esto no sea una simple, dijéramos, artimaña de una política que está tratando, de una acción política que está tratando de congraciarse con una ciudadanía que ha demandado cambios de esta naturaleza por tanto tiempo. Esperemos que realmente obedezca a un cambio estructural que todas, todos y todes apoyamos y apoyaremos. Así es que sean todas y todos muy bienvenidos a este espacio. Y bueno,
agradecerle muy sinceramente a Erika Montesinos y a Alexandra Venado de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, y a Jorge Lucero de Fundación Iguales, quienes han hecho un espacio en su agenda seguramente muy recargada en estos últimos días para poder compartir este espacio que claramente a los académicos y académicas de trabajo social de la Universidad Autónoma, pero por sobre todo a nuestras y nuestros estudiantes, les significa un importante espacio para la reflexión y para efectivamente incorporar elementos que son tan fundamentales en esta discusión. Así es que muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Bueno, les comparto la metodología del día de hoy. Bueno, cada expositor va a tener entre 15 y 20 minutos para su exposición. Luego se abrirá el conversatorio. Las preguntas y reflexiones las pueden hacer por el chat y también a través del micrófono pidiendo la palabra. Les pido por favor que mientras estén los expositores presentando, mantengamos nuestros micrófonos apagados para que no haya interferencias. Bueno, ahora a continuación escucharemos las ponencias. Les presento en primer lugar la agrupación Rompiendo el Silencio. Erika es fundadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio y trabaja desde ahí desde el año 2002. Alexandra Venado es activista e integrante de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. Lidera la lucha por el reconocimiento de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo a través de los derechos de filiación. Las dejo entonces a ambas. Ustedes saben cómo, no sé si va Erika o Alexandra primero. Bueno, ahí les dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy antes porque voy a hacer como una historia respecto, no una historia, realmente bien breve, digamos, las acciones principales que nosotras hemos realizado sobre este tema que nos convoca hoy, que es el matrimonio igualitario. Bueno, primero comenzar aclarando que si bien para nosotras no es un proyecto, digamos, que estemos ahí, que sea emblemático para nosotras, sí lo consideramos muy importante para muchas organizaciones y sobre todo para muchas parejas, ¿cierto? Que quieren ver a través de este contrato un reconocimiento a su relación. O sea, siempre hay que recordar que hubo muchas parejas que años atrás que murieron a lo mejor esperando ser reconocidas. Entonces, en ese sentido, el matrimonio igualitario es muy simbólico y es una oportunidad en estos momentos que se esté legislando con la urgencia que se le ha dado. Dicho eso, bueno, para a nosotras, como si bien no es un proyecto el cual nosotras estemos, digamos, incidiendo directamente, sí estamos haciendo obviamente el seguimiento pertinente que se le tiene que realizar a un proyecto de ley de este tipo, tiene relación con nosotras porque nosotras desde el año 2015 hemos impulsado mediante también un proyecto de ley el reconocimiento de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo. Es lo que se denomina los derechos de filiación. El año 2015 nos juntamos, nuestra agrupación, ¿cierto? Con Corporación Humana, con otras colectivas, Familia, Colectiva Visible, las abogadas de estas instituciones se reunieron, ¿cierto? Para levantar un proyecto de ley que fuera en la línea de este reconocimiento, que fuera en esta línea de regular la situación de muchas familias más completa desprotección, es decir, familias que ya existen, que ya están conformadas por diferentes vías, digamos, una de ellas el tratamiento de inseminación asistida, ¿cierto? Los tratamientos de inseminación,
las TRAS que se le conoce, y bueno, y desde ahí nosotras invitamos también a compañeras que han optado por la maternidad, entre ellas Alexandra Venado, Claudia Amigo y muchas otras más, muchas madres lesbianas, y junto con ellas construimos y levantamos este proyecto de ley durante todo el año 2015. Fue así que el año 2016, en abril del año 2016, lo ingresamos al Senado. El boletín número 10.626 es el que todavía está en el Senado, y después de 4 años de mucha incidencia, de mucho debate y discusión, se aprobó la idea recién de legislar el año 2019, si no me equivoco. Ahí mi compañera Alexandra Venado quizás a lo mejor me puede corregir más adelante. Pero ha sido muy lento, digamos, ¿no? Pero quizás lo principal de hablar de este proyecto y de estos hitos históricos, como vuelvo a decir, mi compañera Alexandra va a dar mayores detalles. La idea siempre fue regular esta situación. Y uno de los puntos, digamos, centrales, porque este proyecto de ley tiene como 3 causales, igual que el aborto, ¿no? El aborto de 3 causales, aquí también hay 3 causales que las vamos a desarrollar, y una de esas tiene que ver el hacerse cargo, ¿verdad?, de en esta desprotección. Una, por este reconocimiento, la adopción también, o quienes firmaron el acuerdo de unión civil. Entonces, pero sin embargo hay un punto sumamente llamativo de nuestro proyecto, que es, por ejemplo, el reconocimiento voluntario también, ¿no? No solamente que a través de un contrato, por ejemplo, como es el matrimonio, el acuerdo de unión civil, se pueda reconocer esta filiación de estos niños con su familia, sino que también, tal como pasa con las parejas heterosexuales, pueda ser un reconocimiento voluntario, ¿verdad?, para ella. Bueno, en realidad también contar que del año 2016, mientras nosotras seguíamos haciendo esta incidencia en el Senado, nosotras lo presentamos directamente en el Senado junto a Corporación Humana, Visibles y Familia Familia, y todas las madres lesbianas también que se sumaron. Nosotras también paralelamente estábamos muy atentas a lo que estaba llevando adelante el anterior gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, por ejemplo, sobre todo por una demanda que llegó del Estado de Chile, que yo creo que también Jorge, también después de Iguales, lo va a contar más en detalle, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se le exige al Estado de Chile regular a las familias a través del matrimonio. Y es ahí que el gobierno de la presidenta Bachelet presenta un proyecto de ley para regular, para dar respuesta también a este requerimiento de la Corte Interamericana, y lo más valioso, se podría decir, de eso es que dentro del proyecto de ley se saca una parte de nuestro articulado, de nuestro proyecto de ley que se había presentado antes, el año 2016, para incorporarlo en el actual proyecto de matrimonio igualitario, cosa que nosotras valoramos mucho también, ¿no? Que nosotras, ¿verdad?, cuando antes ninguna organización hablaba de este tema, de los derechos de filiación y de los hijos e hijas, hayan sido las colectivas lésbicas feministas, las madres lesbianas, quienes instalaron esta necesidad y esta demanda tan urgente para ellas. Imagínense lo que era, ¿cierto?, ir al registro civil, ¿cierto?, para quienes firmaban, por ejemplo, el acuerdo de unión civil y creían, ¿no?, porque los medios de comunicación difundieron eso, que con el AUC iban a estar reconocidas todas las familias, y eso no era así. Imagínense lo que fue que iban al registro civil, y todavía nos pasa, que eso no puede ser, que eso solamente es para reconocer su relación de pareja, pero no, ¿verdad?, a sus hijos e hijas que ya existen. Entonces, lógicamente que eso para nosotras es considerado una tremenda vulneración a los derechos humanos, sobre todo a los derechos reproductivos de las personas, de las mujeres, que no pueden, ¿verdad?, junto a sus hijos estar reconocidas. Es decir, que no solamente se reconozca este vínculo filial con la madre gestante, sino que también la madre, ¿verdad?, que la acompaña, su pareja, su compañera.
Imagínense también lo que es para nosotras haber recibido un montón de denuncias también, una de ellas situaciones sumamente graves, por ejemplo el fallecimiento de la madre no gestante, como se le dice, y que se le demande por tuición, que sus familiares la demanden por tuición. Algo muy duro que nos tocó presenciar en el norte del país, el caso de Antofagasta, Valesca se llama, perdón, la compañera, ¿verdad?, con su hija, cuya la suegra, la demandó por tuición. Una hija que junto a su compañera fallecida, la madre biológica, habían decidido voluntariamente tener a esa niña, ¿verdad? Y fue demandada. Qué doloroso, qué proceso más doloroso. Por eso para nosotras es primordial que se regule esta situación. Para nosotras no nos sirve solamente que sea, ¿verdad?, que algunas personas nos dicen ya, pero pueden recurrir a la justicia. Eso para nosotros, si bien es valorable y también aplaudimos que algunas madres, por ejemplo, Emma de Ramón, hayan logrado, la profesora Emma de Ramón haya logrado este reconocimiento mediante un fallo de la Corte, para nosotras obviamente que tiene que ver con un derecho que tiene que ser acceso para todas y no, por ejemplo, no solamente acudir a tribunales de justicia para poder regular este derecho, sino que tiene que ser legislado. Bueno, no sé si se me queda algo más, pero luego yo creo que vamos a ir comentando más, a lo mejor con las preguntas, y mi compañera, ahora paso la palabra a mi compañera Alessandra, que va a entregar mayores detalles. Gracias, Erika. Buenas tardes a todos y a todas, y gracias a la Universidad Autónoma por esta invitación. Creo que estamos presenciando un momento importante en la historia de la ley respecto a las disidencias sexuales en Chile. Y antes de entrar a la materia misma del proyecto de ley, o que podamos conversar sobre lo que está sucediendo específicamente con el proyecto de ley de matrimonio igualitario, a mí no me gustaría dejar pasar de que siempre nos quedan, por lo menos a nosotras en la agrupación, la sensación de que las disidencias sexuales tienen que jerarquizar sus derechos humanos, ¿no? Como pareciera ser que es o matrimonio, acuerdo de unión civil, o ley de identidad de género, o ley antidiscriminación. Entonces, no quería iniciar un poco la conversación con todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo a lo mejor por otras instancias y plataformas, sin tocar y abordar este punto, que me parece de vital importancia en cuanto, cuando hablamos de todos estos proyectos de ley o de todas estas leyes que están parcialmente, a nuestro juicio, ya despachadas, se nos olvida que detrás de eso hay un montón de discriminación, de impunidad, de violencia hacia las disidencias sexuales, que es histórica, que viene de hace muchos años atrás, unos 40 y tantos, por decirlo de alguna manera, y que también con la revuelta social del 19 de octubre, del 18 de octubre, perdón, se hizo mucho más visible, ¿ya? Y en estado pandémico en el que estamos hace más de 1 año y medio también. Creo que es importante porque siempre está esa sensación de que tenemos que escoger entre un derecho u otro, que las personas que somos de las disidencias sexuales debiésemos tener, al igual que el resto de las personas, ¿no? Dicho esto, efectivamente yo creo que estamos en presencia de un momento importante respecto al cambio de legislación. Creo que el proyecto de ley de matrimonio igualitario es un paso muy, muy grande, si es que llega a ser despachado en su totalidad y a ser votado, y me imagino que sí, siempre y cuando efectivamente sea igualitario. Yo creo que eso, nosotros hemos estado pendientes de las diferentes discusiones que ha estado dando la Comisión de Constitución en el Senado, y si bien lo que ya se conversó y lo que ya se aprobó en la Comisión pareciera por lo menos tener un buen norte, por lo menos esa es la apreciación que uno pudiese tener, a nosotros igual nos parece que es un proyecto que aún está incompleto.
es un proyecto que, por ejemplo, en materia efectivamente de filiación, es un proyecto que aún tiene vacíos, tiene posibilidades de interpretación que pudiesen ser más conservadoras de lo que a lo mejor nosotras mismas o las organizaciones incluso que están incidiendo directamente en el proyecto de ley quisieran. Por ende, yo creo que efectivamente, y como comentaba Erika anteriormente, nosotros tenemos un proyecto de ley que ingresamos el año 2015 también al Senado, el nuestro está en comisión de infancia, porque creo que hay dos nortes, ¿no? Como, insisto, compartiendo lo importante que es el proyecto de ley de matrimonio igualitario y que si tiene un despacho total con un buen cuerpo legal, creo que va a ser muy importante porque efectivamente va a cambiar los paradigmas de la legislación chilena. Sin embargo, y esto ya lo digo también a modo más personal, siendo madre lesbiana no gestante, hace 11 años ya, yo tengo mellizos, hace 11 años, no solo yo, sino que muchas parejas, muchas madres que están detrás de este proyecto de derecho filiativo en la Comisión de Infancia, nos cabe igual dudas respecto a qué va a salir despachado con el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Y creo que la duda es razonable en la medida que llevamos 11 años, algunas compañeras 17 años y más, en vulneración respecto a los deberes y los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas. Porque también uno, bueno, por la experiencia propia, yo no soy abogada ni mucho menos, pero nos hemos ido metiendo en estas discusiones, hemos sido parte de la construcción de este proyecto de derecho filiativo, hemos seguido las discusiones del proyecto de ley de matrimonio igualitario, y uno sabe que hay legislación comparada, y uno sabe que han habido otros proyectos de matrimonio igualitario en otros países que en su primera instancia han dejado fuera la filiación. Entonces, por lo menos para nosotras, y esta parte de la agrupación que estamos incidiendo directamente en los derechos filiativos de hijos e hijas de pareja del mismo sexo, nos mantenemos alerta. Creemos que efectivamente es un buen proyecto. De hecho, el artículo 182 que está en el proyecto actual de matrimonio igualitario es nuestro artículo de nuestro proyecto, digamos, ¿no? Pero sí tenemos esas dudas, y creo que ahí lo podemos conversar un poco más después, cuando ya Jorge también haga su exposición y que ya entremos en la conversación. Nosotros nos mantenemos como alerta a esta situación. Nosotros hemos hecho un catastro, hemos trabajado con las madres lesbianas, y con otras parejas también, algunas de hombres también, y sabemos las situaciones en la práctica de lo que ha venido sucediendo hace muchos años. Nuestro proyecto de ley no está enfocado a las futuras posibilidades de filiaciones o a los futuros nacimientos de hijos, sino como a realidades concretas. Y en ese sentido sabemos que, por ejemplo, el artículo 182, que se refiere a las técnicas de reproducción asistida, si bien es un avance, no da cuenta de todas las realidades de las parejas de mujeres lesbianas y sus hijos y hijas hoy día en Chile. Por lo tanto, nosotros en nuestro proyecto, como les comentaba Erika, también abogamos por el reconocimiento voluntario, y también abogamos por que en la ley de adopción se pueda reconocer también a las parejas que tienen acuerdo de unión civil como adoptantes. Creo que lo más importante respecto al proyecto de ley de matrimonio igualitario es que efectivamente hoy día convoca a un espectro político en torno a un pronunciamiento que pareciese favorable. Y creo que eso puede ser un paso sumamente importante, insisto, para cambiar el paradigma, para tener una visión distinta, una visión efectivamente más igualitaria.
pero sí sentimos que efectivamente la diferencia quizás que podamos tener y que en algún momento vamos a tener que conversar, ambos proyectos van a tener que conversar porque además modifican en algunos cuerpos los mismos artículos, son las visiones, ¿no? Como por lo menos en nuestro proyecto, la visión está puesta en los hijos, en los niños y en las niñas, ¿no? Y en sus derechos a tener filiación con ambas madres, con ambos padres, en el caso de la adopción. Y ahí se centra, ¿no? Y se centra exclusivamente porque son realidades que nosotros ya estamos viviendo diariamente, hace muchos años, hace 10, 12 años, y son vulneraciones de derechos con las cuales nosotras y nuestra familia han tenido que cargar. Y me parece que ahí hay una distinción, hay una mirada distinta, no está contrapuesta al proyecto de ley de matrimonio para nada, pero sí en algún momento tiene que converger y tienen que conversar y tienen que mirarse mutuamente. Y la duda que nosotros hemos instalado y las organizaciones que están incidiendo en el proyecto de matrimonio igualitario lo saben, hemos tenido conversaciones al respecto, es que efectivamente este matrimonio, si se va a hablar de que sea igualitario, tiene que tener filiación a nuestro juicio por todas las causales que les comentaba Erika al principio, que son estas 3 que están en nuestro proyecto. Tiene que reformar nuevamente la ley de identidad de género, tiene que sacar el divorcio forzoso y un montón de otros articulados que nosotras, que ya hemos sido parte de la construcción del proyecto de ley del acuerdo de unión civil, sabemos que llega un momento donde las fuerzas conservadoras pueden ejercer en el Parlamento y en los lugares donde están los representantes de esas tendencias o de esas ideologías o de esos pensamientos, pueden ejercer una presión tan fuerte como para que efectivamente se tenga que, por ejemplo, bajar los temas de filiación. Eso ocurrió cuando se estaba discutiendo la UC, nosotros estuvimos en esa sesión, en esa comisión, con Erika, con otras compañeras también de otras agrupaciones, y efectivamente en pos de que saliera el acuerdo de unión civil, se dejó de lado la filiación, y eso hoy ya produce todas las vulneraciones hace más de 10 años que tenemos las parejas del mismo sexo respecto a nuestros hijos. Eso, yo creo que después podemos seguir con la conversación, obviamente, y yo insisto, yo creo que no nos hacen parecer que debiésemos como tener estas diferencias, ¿no? Pero yo creo que es un poco lo que les comentaba al principio, yo creo que las disidencias sexuales llevan mucho tiempo luchando por sus derechos en conjunto con el resto de la sociedad que las apoya, y lamentablemente siempre está esa sensación de que debemos escoger entre uno y otra, y yo creo que los tiempos actuales en nuestro país, en Chile, ya no están para que nosotros tengamos que escoger. Nosotros creemos que la legislación tiene que ser completa, igualitaria en todas sus instancias, y hay muchos proyectos de ley todavía y muchas leyes que quedaron cojas justamente porque se tuvo que transar en algún momento para que las disidencias pudieran tener una u otra cosa. Gracias. Muchas gracias, Erika y Alexandra. Vamos a continuar ahora con la presentación de Jorge Lucero Rosel, de Fundación Iguales. Jorge es abogado y él es director jurídico de la Fundación Iguales. ¿Ya? Y él va... Jorge. Hola. Jorge. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a la Universidad Autónoma. Creo que siempre hay que agradecer las instancias de conversación, principalmente cuando tienen un enfoque particular en derechos humanos, particularmente cuando hablamos de estos proyectos de ley que vienen a generar una cierta ruptura en el conservadurismo chileno. Bueno,
la conversación o el conversatorio al que me invitaron se centra principalmente en el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Como bien señalaba Rodrigo, el proyecto de ley el día de ayer salió de la Comisión de Constitución del Senado, luego de haber estado bastante tiempo en el primer trámite constitucional. Pasa actualmente a la Comisión de Hacienda para ver el tema de presupuesto de este proyecto, para luego pasar a la sala y ser votado en particular también. Bueno, mi presentación o mi exposición se va a basar primero en explicar en qué consiste el proyecto de matrimonio igualitario, poder entenderlo un poco, poder entender cuáles son sus espectros, cuáles son sus alcances, y también para ir dilucidando algunas dudas o algunas cosas que no se entienden muy bien del proyecto. Ahí hago mi trabajo como abogado de poder aterrizar un poco la parte más técnica o la parte más jurídica o legislativa a lo concreto. En primer lugar, el proyecto de ley de matrimonio igualitario se entiende como un proyecto que permite el acceso a las personas del mismo sexo a una institución, a un contrato. Ahí también hay una discusión si el matrimonio es precisamente un contrato o una institución. Esto es una discusión civilista. Sin embargo, también se ha señalado incluso por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el acceso a todas las instituciones del Estado constituye un derecho humano. Por tanto, el acceso igualitario al matrimonio como institución fundamental que protege el patrimonio y un derecho humano básico en el cual todas las personas tienen que tener la opción de ingresar o no a él. Por tanto, esta condicionante de la orientación sexual de las personas no puede ser un elemento que permita o no el acceso a esta institución. Lo ha dicho muchas veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ni siquiera para el cuidado personal, por ejemplo, en el caso Atala y Rifu versus Chile, en que se señaló que para tener el cuidado personal de las niñas de Karen, no podía sexual en este caso de la madre. ¿Qué contempla y qué comprende el proyecto de ley de matrimonio igualitario? Primero, como les dije, permite el acceso igualitario a la institución del matrimonio sin hacer diferenciaciones. En ese caso, modifica el artículo 102 que define al matrimonio como un contrato entre un hombre y una mujer, sino que ahora modifica hombre y mujer por personas. En este caso, abriendo la posibilidad que pueda ser entre dos hombres y dos mujeres. También es muy importante señalar que el proyecto de ley también incorpora un artículo 34 al Código Civil y modifica el artículo 83, 87 y 88 que se refiere al tema filiativo. Por tanto, modifica la filiación tanto matrimonial como no matrimonial y permite, en este caso, que sea reconocido el vínculo filial tanto de padre y madre, como de dos madres, como dos padres, no condicionándolo al matrimonio. A veces puede generar ciertas confusiones en las personas, en que se cree que solamente va a ser reconocida la filiación respecto a las personas que van a contraer el vínculo matrimonial, y eso no es así. El código civil es bastante claro al momento de modificarse por la ley de matrimonio civil, al modificar el artículo 182 en cuanto a las técnicas de reproducción asistida humana, pero también modifica el artículo 183, el artículo 188 y el artículo 188, 187 y 188 respecto a la manera de hacer el reconocimiento expreso, modificando en este caso la nomenclatura padre y madre por progenitores. Eso es un paso bastante importante porque también elimina el concepto binario de nuestro Código Civil y de la legislación en materia de familia. Por otro lado, como también les señalaba, regula y contempla el caso de las técnicas de reproducción asistida humanas, regulada en el artículo 182, ya que señala, en su inciso, que se incorpora un inciso final en el que se señala expresamente que las mujeres que se someten a las técnicas de reproducción asistida
el reconocimiento del hijo o de la hija que nazca producto de esta, se determinará su filiación en virtud del artículo 183, 187 y 188, que el mismo código, o sea, que el proyecto de ley lo modifica para permitir que en este caso la madre gestante pueda reconocer expresamente al hijo o hija de la pareja. Y por último, también al modificar el proyecto de ley de matrimonio igualitario, la ley 19.620, que establece la adopción de menores, permite el reconocimiento y el orden de los apellidos en cuanto a la sentencia que va a dictar el Tribunal de Familia para los niños y niñas y adolescentes que sean adoptados. Por otra parte, creo que es sumamente importante hacer un punto y hacer una precisión en cuanto al matrimonio en sí y el acuerdo de unión civil, ya que en muchas situaciones ocurre que en temas de discusión se señala que el punto aparte empieza desde la discusión si, ¿por qué nosotros peleamos por el matrimonio igualitario si ya existe el acuerdo de unión civil? Creo que ese es un punto bastante importante, pero también se basa en un tema de desinformación. Primero tenemos que partir de la base que tanto el acuerdo de unión civil como el matrimonio son dos instituciones distintas. Son dos instituciones totalmente distintas que tienen una finalidad también distinta. Dicho eso, tenemos que entender que cuando nosotros hablamos del matrimonio desde una perspectiva de derechos humanos, entendemos que todas las personas tienen que tener el derecho a elegir la institución con la cual formalizan su vínculo en pareja. En estos momentos en Chile, las personas que son heterosexuales pueden elegir el vínculo por el cual se unen a otra pareja o a otra persona, ya sea matrimonio civil o a través del acuerdo de unión civil. Las personas homosexuales actualmente no tienen esa opción. Si quieren formalizar su relación, solamente lo pueden hacer a través del acuerdo de unión civil. Ese es precisamente uno de los meollos del problema, o el punto central en donde nosotros visualizamos una vulneración y una discriminación arbitraria desde el Estado. ¿Por qué? Porque se basa en la orientación sexual de algunas personas para limitar el acceso a una institución que es estatal, una institución que proviene y que emana del Estado, en este caso que es el matrimonio, limitando la posibilidad de escoger y de elegir a las personas al momento de formalizar sus vínculos. Tenemos que entender que nosotros, en este caso, no estamos exigiendo que el acuerdo de unión civil sea mejorado para que exista un matrimonio 2.0. Es un argumento falaz. Lo que se está buscando acá es que exista una igualdad de accesibilidad a las instituciones del Estado, que las personas homosexuales y lesbianas pueden escoger, al igual que actualmente lo hacen las parejas heterosexuales, elegir entre el matrimonio con o sus sin falencias o el acuerdo de unión civil con y sus falencias. Por otro lado, tenemos que señalar que el acuerdo de unión civil, a diferencia del matrimonio, tiene bastantes falencias particulares, que las cuales podríamos verlo de una manera bastante cruda, que son impuestas a las parejas compuestas por personas del mismo sexo, por ejemplo, que no son sujetos a pensiones de sobrevivencia por accidentes de trabajo, enfermedades. No se contempla la causal de asignación familiar ni maternal a los convivientes civiles. No se contempla el bono por las características que tiene el bono de los 50 años de matrimonio. Se establece una distinción en torno al plazo para ser acreedor de las pensiones de sobrevivencia de acuerdo al nuevo sistema de pensiones. En el caso del matrimonio se exigen solamente 6 meses, en el caso del acuerdo de unión civil se exigen 1 año. Entonces, existen varias diferencias. Pero insisto, estas diferencias no ponen un punto que nosotros estemos pidiendo que se reforme el acuerdo de unión civil para que tenga las mismas características del matrimonio, sino que exista la voluntad desde el Estado para que entregue a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de elegir cuál es la institución con la cual van a formalizar su vida, ya sea el matrimonio, insisto, con su falencia o sin su falencia,
que ahí ya queda a criterio de cualquier pareja, o el acuerdo de unión civil con o sus virtudes y falencias. O no elegir ninguno de los dos, pero actualmente existe una vulneración, existe una discriminación, porque el Estado limita y restringe el acceso a una institución que le debe pertenecer a todos los chilenos y chilenas y a todos los ciudadanos en general, a una institución del Estado. Por otro lado, si vemos este problema en particular desde una perspectiva desde los derechos humanos, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se lo señalé anteriormente, en el Acuerdo de Solución Amistosa, que se llevó a cabo en el junio del año 2016, establece que el Estado debe modificar su legislación interna para que se adecue de una manera correcta en que todas las personas del mismo sexo puedan acceder a esta institución. También lo ha señalado la Corte Suprema, no en un caso puntual respecto a personas del mismo sexo, pero sí respecto a una persona extranjera que no tenía formalizado su nacionalidad en Chile, pero que quería contraer matrimonio y se le prohibió. La Corte Suprema señaló que, independiente de la situación que vive una persona, el acceso a las instituciones del Estado, como es el matrimonio, es un derecho humano. Entonces, si nosotros hacemos la analogía respecto al sistema, al punto crucial que en esta situación fáctica de una residencia informal, podríamos decirlo de cierta forma, comparándola con, por ejemplo, la orientación sexual de una persona, no son condicionantes para prohibirle el acceso a una persona, en particular a una institución del Estado. Por otro lado, tenemos que señalar que el proyecto de ley de matrimonio igualitario, al momento de configurarse, la Fundación Iguale, a la que yo pertenezco, con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con la profesora, por ejemplo, Fabiola Latrobe, con Mauricio Tapia, conformamos el anteproyecto de matrimonio igualitario con la intención de que éste tuviera los márgenes correctos y que permita los mismos derechos que actualmente tienen las personas heterosexuales, pero también que modifique todo aquello que tenga relación con general, ya sea en este caso el acceso a la institución propiamente tal, pero también a lo que respecta a los vínculos filiativos. Por otro lado, creo que ya para ir terminando mi exposición, tenemos que entender que el proyecto de matrimonio igualitario actualmente se encuentra en un momento crucial. Como les decía, solo el día de ayer salió de la Comisión de Constitución, luego de haber revisado las indicaciones del senador Moreira y ex senador Pérez, las cuales principalmente atacaban, porque buscaban eliminar ciertos artículos del proyecto que tienen relación principal a elementos de filiación, y respecto a la modificación del artículo 102, que modifica y permite los matrimonios entre personas del mismo sexo. No es antojadizo y no es tan banal que, por ejemplo, que el presidente Sebastián Piñera haya puesto suma urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario. Nosotros tenemos actualmente un sistema hiperpresidencialista, por tanto solamente el presidente de la República tiene herramientas legislativas como son el de la suma urgencia, la urgencia simple o la de discusión inmediata. Por tanto, amarra a la voluntad política de cierto presidente o cierta presidenta si los proyectos avanzan o no. Lo positivo, que no sabemos cuál fue la verdadera razón que habrá tenido el presidente, si habrá cambiado de parecer respecto al matrimonio igualitario, o una instrumentalización de la agenda LGTBIQ+, no lo sabemos y no sé si lo vamos a saber. Pero sí, los efectos que produce la suma urgencia es que establece plazo al Congreso para poder discutir el proyecto de matrimonio igualitario, estableciendo en el caso particular, el de suma urgencia, 15 días para cada Cámara. En este caso suma 30 días y en el caso que se fuera a comisión mixta, tendrá un plazo de 5 días la comisión mixta y otros 5 días cada Cámara, sumando 15 días más, lo que sumaría 45 días, desde que la suma urgencia ingresa a la Cámara respectiva.
Eso, me traté de limitar principalmente a hacer un examen más técnico del proyecto de ley de matrimonio igualitario. Entiendo que si existen dudas, consultas respecto al proyecto en sí, quedo abierto a ellas. Bueno, vamos a dándole las gracias a las ambas exposiciones. Vamos a dar comienzo al periodo de preguntas. Se pueden escribir, chicos, por chat, o también pueden levantar la mano para poder utilizar el micrófono. Aquí estoy Hola atenta. Claudia, tengo por aquí, María Isabel. no encuentro la mano, me disculpo. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio, la presentación de cada una y cada uno de los ponentes, a las organizadoras y organizadores de un tema que para el trabajo social es central, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es la lucha, ¿no es cierto?, la organización también desde los movimientos sociales, para reconocer derechos, ¿no es cierto?, de las diversidades, en este caso sexuales. Y bueno, quiero plantear algunas preguntas, espero que puedan ser de interés también y comentarlas. Voy a prender mi cámara un momento, lo siento que está un poco ahí. Ok, ahí sí, para que nos podamos ver. Bueno, la primera, una pregunta tiene que ver con, hay algunas posiciones más conservadoras, ¿no es cierto?, que han venido limitando el avance de las propuestas de proyecto de ley, y en el tema de filiación, desde estas posiciones más conservadoras. Entonces, si nos pudieses comentar, Jorge, ¿cuáles son esos fundamentos? ¿Qué es lo que estas propuestas, ¿no es cierto?, desde este sistema político más conservador están limitando en cuanto a lo que se quiere proponer desde la afiliación? Eso por una parte. Por otro lado, ¿qué derechos se van a ir garantizando? Mencionaste algunos, pero con la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, ¿qué derechos van a empezar a ser garantizados para las personas que puedan optar, ¿no es cierto?, al matrimonio igualitario? Y finalmente, ya también porque estamos con estudiantes, yo doy una asignatura con otras profesoras de acá, de colectivos, entonces sabemos que los movimientos sociales han tenido un rol protagónico en el avance legislativo, en el desarrollo de políticas públicas y en incorporar los derechos humanos en el escenario nacional. Entonces, si nos pudiesen contar un poco más, cuando dicen presentamos un proyecto de ley, lo ingresamos, instancias de discusión, de poder tal vez asistir a reunirse con políticas y políticos, ¿no es cierto?, estar en el Senado, en fin, si nos pudiesen contar un poco cómo un movimiento social, cómo las organizaciones de la sociedad civil potencian, ¿no es cierto?, y el que finalmente estemos a puertas de la aprobación de una ley, que no es menor. Así que bueno, eso, muchas gracias. Si les parece, antes de las respuestas, podríamos ver si hay más preguntas para que vayan preparando la respuesta a nuestros expositores y expositoras. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. Escritas no hay. Manitos no veo, al parecer. O preguntas por el chat, si alguien quiere, y le damos ahí un poquito más de tiempo a nuestras personas invitadas para que puedan preparar la respuesta. Acá Fernando tiene una pregunta, ¿sí? Sí, lo puede hacer por micrófono si le queda más cómodo. Hola a todos. Bueno, soy estudiante de tercer año. La verdad, las cosas que en cuanto a la aprobación del matrimonio igualitario, de no un resquemor, sino como el tema que, primero que nada, mi pregunta va que por qué mejor no se revisa, primero que nada, la ley antidiscriminación para sancionar más a
a los abusos institucionales del sistema, como también de otros espacios que sufren las comunidades, no me gusta decir minorías, sino las comunidades de la diversidad sexual, porque sería frustrante para la sociedad chilena que se apruebe la idea de matrimonio igualitario, pero seamos sensatos, siguen matando gays, siguen matando lesbianas, siguen matando trans. Entonces, tenemos que primero preocuparnos de que la sociedad en la que queremos estar, que es una sociedad más digna y en cuanto y equitativa, entienda que es normal ver de la mano a alguien en la calle del mismo sexo, a alguien que pueda también adoptar hijos, todo eso. Porque hoy en día, después de lo que pasó hace 10 años, o 9 creo, con Daniel Zamudio, no ha cambiado mucho el panorama. Aún así estando una ley antidiscriminación. Mi pregunta es, ¿por qué mejor no la revisamos, sancionamos directamente y después nos preocupamos de matrimonio igualitario? Porque para mí sería patético como sociedad aprobarlo y sabiendo que los índices de violencia contra las comunidades de la diversidad sexual en vez de haberse bajado los índices han subido. Eso. Perdón, yo tuve una desconexión, no sé si me podrán escuchar. Sí. Sí, te escuchamos. Bien, gracias. Entiendo que hay una pregunta más que podemos leer del chat. Es de Ana Karen Garrido. Dice: mi duda es si el proyecto efectivamente contempla el reconocimiento de las dos madres en ciertos métodos de fertilización, como el método ropa de una madre gestante o de una... Creo que tanto Erika como Alexandra abordaron un poco ese ámbito, ¿no? Si les parece, podemos comenzar con las respuestas. No sé quién le doy nomás. Bueno, yo voy a dejar algunas preguntas, digamos, para mi compañera, sobre todo por el tema del método ropa, o también para Jorge también, lo que tiene que ver con las otras también, pero bueno, yo voy a responder específicamente, brevemente, a la que hizo María Isabel sobre cómo se legisla, ¿no? Bueno, al menos en el caso de nuestra agrupación, no es bien precario, ¿ah? No es que tengamos, digamos, el medio equipo, ¿no? Solamente tenemos mucha sororidad y mucha convicción de esta lucha, ¿no? O sea, tuvimos una compañera abogada que nos ayudó a redactar nuestro proyecto de ley junto a las abogadas de Corporación Humana, feministas, muy potentes, ellas quienes nos traspasaron su conocimiento para hacer incidencia, porque imagínate que nosotras no teníamos idea sobre el tema de hacer incidencia y gracias a ella, a esa sororidad feminista, pudimos un crecimiento para todas hemos crecido, hemos aprendido, nos hemos cultivado de esa manera. Y al final, entre todas hemos tenido, nosotras activistas, junto con compañeras abogadas, ¿cierto? Ahí también está Constanza Valdés, nuestra compañera trans, que también pertenece a Rompiendo el Silencio, y a Bufén, por otro lado, o Camila Maturana, que es una abogada de Corporación Humana. Junto con ella hemos ido realizando incidencia, aprendiendo de esto, citación, o sea, reunión con los senadores, o con diputados, si es que, ¿verdad? Y nos hemos atrevido, ¿verdad?, en los pocos años a presentar incluso hasta indicaciones, y eso que nosotras no teníamos idea. Y así hemos ido creciendo también en este camino, en esta ruta de ir mejorando la calidad de vida de nuestras compañeras. Eso por un lado. Y lo que pregunta acá este compañero Fernando, ¿verdad? Fernando, que hizo esta pregunta sobre la violencia. Bueno, delante no lo dije en mi intervención, pero una de las prioridades de Rompiendo el Silencio es efectivamente el tema de la violencia. Nosotras estamos continuamente denunciando esta violencia histórica que han
que hemos padecido las diversidades y disidencias sexuales en los territorios. O sea, nosotras hemos impulsado campañas para visibilizar crímenes de odio totalmente invisibilizados en los medios de comunicación. Y no solamente eso, sino que también estamos impulsando en la incidencia, ¿cierto? Que se reconozca, por ejemplo, los femicidios a mujeres lesbianas y a personas trans con indicaciones. De hecho, logramos que en la ley de femicidio se incorporara, ¿cierto? Se reconociera como femicidio también el crimen contra una mujer lesbiana o una compañera trans. Entonces hemos dado pequeños pasos. También estamos muy involucradas en el fortalecimiento de la ley de antidiscriminación, proyecto que nosotras hemos sido sumamente críticas, porque desde el inicio dijimos que ese proyecto, esa ley, ese cuerpo legal, que si bien tuvo todo lo simbólico por lo de Daniel Zamudio, quedó muy débil. Es decir, desde el inicio nosotras dijimos esa ley quedó muy débil. Y hoy estamos involucradas en su fortalecimiento, presentando, ¿verdad?, proyecto de ley. Perdón, mi cámara la tengo media mala, se me acaba de ir, pero hemos impulsado en diferentes proyectos de ley el tema de la violencia, participando también en marchas y todo eso, porque sabemos y tenemos muy claro que el matrimonio no va a lograr, ¿cierto? Va a tener un cambio cultural sumamente potente. Eso obviamente que no hay que desconocerlo, pero también hay que ver que los crímenes, ese cambio cultural, no va a ser tan profundo cuando cambiemos la estructura, la base social para que dejen de matarnos. Pasó, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, por ejemplo, se promulgó el matrimonio igualitario, ustedes saben, el año 2010. Pero recién hace pocos años han tenido que levantar políticas antidiscriminación porque los crímenes de odio no han cesado. Entonces, frente a eso, nosotras hemos sido sumamente claras y siempre ponemos como prioridad, ¿cierto? Incluso estamos mirando un poco lo que está haciendo Argentina actualmente, que conformó un consejo, ¿verdad?, para combatir y prevenir los femicidios, perdón, y los crímenes de odio. Ojalá eso también logre hacerse acá. Ahora sí, te paso la palabra, Alexandra, para que puedas responder las otras. Gracias, Erika. Sí, solamente complementar un poco lo que Erika le contestaba a María Isabel, que también para ser precisas en lo técnico, la sociedad civil hoy día, como se rige, ¿no?, la presentación de proyectos de ley, no puede de manera directa presentar proyectos de ley. Siempre tiene que estar patrocinado por parlamentarios, en este caso, por lo menos nuestro proyecto de ley, o por el Ejecutivo. Y nuestro proyecto de ley está patrocinado por la senadora Isabel Allende. Ella es quien lidera este proyecto de ley junto a otros senadores desde el año 2016. Y lo quería precisar porque también estamos en un momento histórico en Chile donde vamos a iniciar una asamblea, convención, como ustedes quieran llamarlo, constituyente, y quizás sería un buen punto también, ¿no?, esta posibilidad que hoy día no existe de que sea la propia sociedad civil, las organizaciones de base territoriales quienes tengan una incidencia directa respecto a sus propias realidades y que no tengan necesariamente que pasar o por el Ejecutivo, que es como comentaba en el fondo en su presentación Jorge, quien determina cuándo y cómo pone la urgencia en uno u otro proyecto, o los parlamentarios a quienes la sociedad civil muchas veces tienen que convencer para que patrocinen sus proyectos. Eso quería aclarar de la primera pregunta. Y respecto a la pregunta que hace Ana, quizás Jorge lo va a poder aclarar mejor. Yo entiendo que en el proyecto de ley de matrimonio igualitario, a través del artículo 182, estarían cubiertas la afiliación para mujeres que se someten a las técnicas de reproducción asistida. Ustedes no sé si saben, pero la legislación respecto a las TRA en Chile es absolutamente débil, si es que existe este artículo 182 y alguna otra mención en todo el Código Civil, es mucho decir. Eso es otra materia, es una materia que está pendiente y es una materia que en algún momento Chile también va a tener que discutir. Ha aparecido en el proyecto de ley, en las sesiones de proyecto de ley de matrimonio igualitario,
ha aparecido obviamente en las sesiones de nuestro proyecto de ley de derecho filiativo, de hijo e hija de pareja del mismo sexo, pero entendemos que es otra discusión que involucra todo tipo de técnicas involucra, en este caso, la inseminación artificial o el método ROPA que comenta aquí Ana, sino que tendría que aparecer eventualmente, como existe en otros países, la maternidad subrogada y otro tipo de TRA, y eso en estos momentos no está regulado y no está pensado Señora, ¿cómo está? regularse. ¿Cómo se ha ido? Regularse. Ah, bueno, me... El micrófono. No está, hasta el momento, entiendo yo, pensado regularse en ninguno de los proyectos que aquí se han presentado. Pero sí cabría, por la indicación del artículo 182, tanto en el proyecto de ley de matrimonio igualitario como en el nuestro, sí cabría el reconocimiento de esas mujeres como madres, ambas, ¿no? Aquella que es la madre gestante, que en el método ROPA no tiene material genético, y la madre no gestante, que es la que sí lo aporta. Bueno, voy a ir respondiendo por orden las preguntas. Primero a María Isabel, gracias por las preguntas tan bastante interesantes. Primero, ¿cuál es el problema que teníamos principalmente con las indicaciones que presentaron en este caso los grupos más conservadores, en este caso por el senador Iván Moreira, que son indicaciones que no sustituyen nada? Venían a eliminar las columnas vertebrales del proyecto, principalmente el acceso al matrimonio, temas de filiación, y el reconocimiento básicamente de solamente los padres y madres, manteniendo un régimen binario en el país respecto a que solamente tiene que existir hombre y mujer dentro de una familia, o esta, no sé, bandera de lucha de la derecha, que exista necesariamente dentro de la familia el rol de padre y madre. Eso es bastante complicado, en el sentido en que hace cuestionar bastante la evolución que ha tenido la familia en Chile. Así que afortunadamente las indicaciones del senador Moreira fueron rechazadas y ninguna de ellas afectó el proyecto, lo que permitió que el proyecto saliera íntegramente de la comisión. Por otro lado, es una pregunta también que me llamó mucho la atención respecto al tema de la seguridad social y al trabajo que realizan ustedes como trabajadores sociales. ¿Qué derechos traería el matrimonio igualitario? ¿Y por qué es una pregunta tan importante? Porque si uno se pone a pensar por qué el proyecto de ley de matrimonio igualitario actualmente está en la Comisión de Hacienda, es porque necesariamente va a necesitar recursos. Ustedes me preguntan, ¿por qué va a necesitar recursos el proyecto de ley de matrimonio igualitario? Porque yo di una pista delante. Les señalé que la diferencia del acuerdo de unión civil, el proyecto de ley de matrimonio, o el matrimonio, más que el acuerdo de unión civil, contempla varios elementos de herramientas de seguridad social. Por ejemplo, las personas cuando están casadas, y ustedes lo saben como trabajadores sociales, cuando una persona está casada, son cónyuges, tienen, por ejemplo, asignaciones familiares, asignaciones maternales, tienen derecho a pensiones de sobrevivencia, sea porque por el nuevo sistema de pensiones o, por ejemplo, por accidentes laborales, por enfermedades profesionales, cosas que actualmente una pareja que no está casada no puede acceder, y si está unida civilmente tampoco puede acceder. Entonces, si actualmente se regulara el matrimonio igualitario y se accediera a que todas las personas, sean heterosexuales, homosexuales, lesbianas, puedan acceder a esta institución, daría seguridad íntegra a la relación de pareja, tengan o no hijos, por ejemplo. Pero al menos podrían pedir asignación familiar, podrían pedir el bono de marzo, podrían pedir la asignación maternal en caso de que tengan hijos. Si uno llega a fallecer, va a ser sujeto a la pensión de su... Si le llega a ocurrir algo a tu pareja de vida, es lo mínimo que tenga la posibilidad de dejar un tema de seguridad a esa persona para poder continuar su vida. O, por ejemplo, si tienen hijos, con mayor razón, que si tú fallezcas, tu fondo ahorrado van a poder ser de la persona que en ese momento va a ser tu cónyuge, si se permite el matrimonio igualitario. Entonces,
también no tenemos que dejar de pensar que acá el Estado va a tener que meterse la mano en los bolsillos porque va a tener que inyectar más plata al sistema previsional para que todas estas nuevas parejas que contraigan matrimonio van a tener que tener estos derechos sociales, que actualmente no lo tienen, ninguna. Entonces, no es menor tu pregunta y me gustó mucho porque va a venir a van a contraer matrimonio precisamente considerando estas circunstancias, los beneficios, por ejemplo, que da el Estado, el IFE, van a ser considerados como carga, etc. Por otro lado, voy a responder la pregunta de Fernando, creo. Fernando Esteban, sí. Mira, Fernando, yo creo que es una excelente pregunta y no es una pregunta que se haga poco, pero es una pregunta que no se viene haciendo desde ahora. De hecho, cuando uno estudia la evolución de los derechos sociales, es una pregunta que también se hizo cuando por ejemplo, la mujer empezó a luchar por tener derecho a voto. Decir que, por ejemplo, las personas LGTBIQ+, que esperemos con nuestros derechos sociales mientras resolvamos el tema de la violencia, es tanto como haberle dicho a la mujer en su momento, oye, pero ¿para qué quieren votar si a ti te siguen maltratando en tu casa, sigues teniendo problemas de violencia? ¿Para qué quieres votar ahora? Si un derecho social es un derecho civil. Exactamente. La mujer accedió al derecho a voto y claramente ahí nos dimos cuenta que existen ciertas igualdades y otras igualdades. Existe una igualdad formal, que por ejemplo el acceso a un derecho civil, como es el derecho al voto, que no soluciona otros derechos o algunas seguridades que por ejemplo no te maten, no te violenten. Ahora ocurre algo similar. Nosotros como activistas, y aquí hablo personalmente, tengo una bandera de lucha que al Estado nosotros no tenemos que pedir las cosas por al Estado nosotros tenemos que exigirle que puede caminar y mascar chicle a la vez. Nosotros tenemos que exigirle parte de nuestros derechos sociales porque que no tengamos derecho a seguridad social, que no tengamos derecho a asignación familiar, que no tengamos derecho a pensiones, a pensión de alimento, que no sean reconocidos nuestros hijos, también es un tipo de violencia. Que quizás puede ser para algunas personas menos graves que te lastimen en la calle, o que te griten, o que te maten, pero hay mujeres y hombres que hoy día no están durmiendo bien porque saben que sus familias no están siendo protegidas. Por otro lado, creo que el tema de la violencia y la violencia y la discriminación en general contra las personas LGTBIQ+, es una bandera de lucha yo creo que todas las organizaciones civiles, particularmente Fundación Iguales. Yo no hace mucho tuve que exponer en el Congreso, en la Comisión de Derechos Humanos, respecto a la reforma de la ley antidiscriminación, porque particularmente participaba en las indicaciones al proyecto de ley y redactado y participaba en la redacción de otra, porque el proyecto de ley de la reforma de la ley antidiscriminación viene a solucionar un punto crucial, que actualmente el Estado, al igual que en materia penal, cree que sancionando más graves ciertos actos, por ejemplo los delitos, los actos discriminatorios, van a disminuir. Y en materia penal está sumamente probado que elevar la pena de ciertos delitos no disminuye la comisión de los mismos. La solución es la prevención. La única solución para la discriminación en el país y para aminorar los temas de violencia es la educación. El proyecto de ley de educación sexual integral, que lamentablemente se archivó en la comisión en la Cámara de Diputados y Diputadas porque la derecha no dio sus votos para que el proyecto avanzara. El proyecto de ley claramente de que reforma la ley antidiscriminación también es sumamente importante porque viene a otorgarle también un rol protagónico al Estado en generar políticas públicas de prevención en cuanto a la discriminación. Y por otro lado, creo que fortaleciendo la ley antidiscriminación, regulando matrimonio igualitario, claramente con filiación, también está el proyecto de ley que reforma integralmente el proceso de adopción, permitiendo el reconocimiento de todas las familias, cualquiera sea su composición. También el proyecto de filiación de las parejas del mismo sexo. Tenemos el proyecto también que ingresó hace poco respecto al cupo laboral trans, etcétera. Tenemos muchos otros proyectos que tienen que ir avanzando porque nosotros necesitamos un tema de regulación integral y transversal. Y lo que tú decías era sumamente importante. ¿Cuándo se va a hacer
¿cuándo se va a hacer normal que uno pueda andar de la mano con su pareja sin que te peguen? ¿Cuándo una persona va a poder decir en su trabajo que su pareja es hombre o mujer sin necesidad de estar dándole explicaciones a cualquier persona? Es precisamente no elevando las sanciones para quien te discrimine, sino que abriendo las puertas del Estado a todas las realidades, a toda la familia. Por ejemplo, si yo estoy casado con mi pololo, por ejemplo, el Estado me da una seguridad que yo y mi empleador también va a tener que reconocer mi matrimonio. Por ejemplo, porque va a tener que pagar mis cotizaciones, va a tener que saber que mi pololo es carga mía, voy a tener un reconocimiento legal respecto a mi pareja y a mi familia. Matrimonio igualitario. Exacto, matrimonio igualitario, William. Entonces, creo que es sumamente esencial que nosotros veamos que todos los elementos que tiene el Estado actualmente para prevenir la violencia, y nosotros y lo tenemos que ver como un elemento, como un cáncer dentro del Estado, porque actualmente el Estado no está tomando las herramientas necesarias para combatir la violencia en varios ámbitos. Hablemos, por ejemplo, del tema de violencia intrafamiliar. Actualmente los índices de suicidio adolescente internamente dentro de la familia es catastrófico. Los índices de vida de las personas trans también sumamente dan una realidad que la esperanza de vida son demasiado bajas. O sea, el Estado tiene que tener un rol protagónico de darle seguridad a las personas en los espacios públicos, pero también en los espacios privados. ¿Y para qué vamos a hablar internamente de los trabajos? Nosotros pasamos cerca del 80% de nuestra vida en los espacios laborales. Entonces, también internamente en los trabajos tenemos un rol particular en donde tenemos que incluir la igualdad y la no discriminación. Entonces, creo que todo esto va a ir transformando el Estado y creo que el matrimonio igualitario, la ley antidiscriminación, la reforma del proceso de adopción, etcétera, todos estos proyectos de ley vienen a reformar para que avancemos a una sociedad más inclusiva. Por ejemplo, no es banal y no es menor que en la Convención Constituyente existan personas reconocidas como parte de la comunidad LGTBIQ+. Eso creo que le va a dar un tema y va a tener el tema de las diversidades necesariamente en la palestra, y eso es sumamente necesario. Muchas gracias, Jorge, Alexandra, Erika, por las respuestas. Tenemos un par de preguntas más. Está muy interesante además la discusión. Hay una pregunta en el chat de América Pérez que dice: buenas tardes, ¿el proyecto de ley contempla la adopción? Así que para que podamos responder, y creo que Claudia Flores también tiene una pregunta. ¿Hago al tiro? Sí. Ya. Es para las compañeras de Rompiendo el Silencio. Lo que pasa es que me llamó la atención en su exposición cuando hablaban de que cuando estaba conversando del acuerdo de unión civil ya estaba puesto el tema de la afiliación y que a última hora se bajó ese tema por estas fuerzas conservadoras que priman ahí. Entonces, lo que yo les quería preguntar es que igual han habido avances en el país, ¿cierto?, culturales respecto a las cosas. Hay indicaciones internacionales para que el Estado de Chile responda, ¿cierto?, a esta temática, pero lo que yo quiero es saber, desde la experiencia de ustedes, ¿cierto?, ¿cuáles son las razones que priman finalmente y estos puntos se sacan o son puntos de discusión, o sea, son el punto de quiebre? ¿Son razones culturales, ideológicas? ¿Es la interpretación del derecho superior, o sea, el derecho, digamos, superior del niño, de la niña? ¿Cuál es lo que prima en esto y finalmente salen? En el acuerdo de unión civil salió, y podría ser que ahora ese fuese el punto, digamos, de encuentro y de discusión. Van a haber otros, pero que ese lo va a hacer. Eso le pregunto a Alexandra de Nava. Gracias, Claudia. Si les parece, Erika, un segundito, que voy a aprovechar de hacer una pregunta también. A mí me parece súper interesante. Yo también soy académico de la carrera de trabajo social, y sobre todo en las clases con los estudiantes siempre abordamos un poco la historia, lo que yo también agradezco de la presentación de Erika, de habernos contextualizado, ¿cierto?, de un poco la trayectoria de lo que ha sido el movimiento LGBTQ
pero también desde la posición de las mujeres, ¿no? En mi caso particular, siempre hay una suerte de valorización, sobre todo de la participación de las mujeres en dictadura, ¿no? Y cómo la organización logró generar modificaciones muy importantes que posteriormente de alguna forma se fueron desdibujando en el contexto de las organizaciones civiles, ¿no? La sensación. Por eso mi pregunta es más bien para ustedes tres, que tiene que ver con esta interconexión entre las organizaciones, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando ustedes planteaban que Rompiendo el Silencio quizás no estaba tan presente en el proyecto, ¿no? Y eso también nos habla de un poco cómo estamos organizándonos como sociedad civil para enfrentar estas tareas tan relevantes como presentaba Jorge, ¿no? En el sentido de que es un proyecto que debiese ser un proyecto país, ¿no? Y al parecer, y desde mi ignorancia, hay algunas organizaciones que han tomado un poco la batuta en esto, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde la propia militancia, el trabajo en las organizaciones? Muchas gracias. Yo voy a responder brevemente porque le quiero dejar la palabra a mi compañera Alexandra. Primero a Claudia, solamente aclararte sobre el tema del acuerdo de unión civil. Cuando fue que tú estás, o sea, yo creo que a lo mejor no lo dije bien, pero cuando era el acuerdo de unión civil, nosotras presentamos una indicación. Eso es solamente para aclarar, porque en el proyecto original no estaba contemplado el tema de los hijos. Y nosotras presentamos esa indicación quizás un poco tarde, se podría decir, pero que igual había posibilidad de haberlo discutido. Pero sin embargo, cuando nosotras lo presentamos, fue rechazado, digamos, dentro de la comisión de la Cámara, me acuerdo, porque una era muy tarde, porque decían que ese tema no era relevante, que se iba a ver después si eventualmente se legislaba sobre el matrimonio. Entonces nos dieron como... y ni siquiera alcanzó a ser discutido, simplemente se rechazó la indicación, no dieron no al lugar. ¿Ya? Eso para aclararte. Y referente a lo que plantea Rodrigo también brevemente, bueno, nosotras, si bien, vuelvo a reiterar, si bien para nosotras no es un proyecto central, estamos también obviamente muy atentas y pendientes a cómo se lleva a cabo este proyecto y sobre todo cómo queda el tema de las familias ahí. Nosotras hemos tenido algunas coordinaciones con otras organizaciones, pero tenemos diversas estrategias. Nosotras tenemos otra mirada, digamos, de esta estrategia que hemos llevado a cabo y estas otras organizaciones tienen otra, pero no por eso estamos, digamos, peleados a muerte, sino que en el sentido de que hay un respeto a cómo cada una y cada uno lleva esa estrategia adelante. Y sabemos y tenemos claro que este proyecto es muy importante, vuelvo a decirlo, para muchas parejas que a lo mejor no pudieron ver ese sueño, verlo realidad y ahora para estas nuevas generaciones lo pueden hacer. Obviamente que para nosotras es importante, pero siempre ojalá también con miras a futuro y poniendo de prioridad a los niños y niñas que tienen que estar protegidos con estas familias diversas, solamente eso, son diferentes miradas de estrategia. Ahora sí. Sí, yo solamente complementar un poco lo que está diciendo Erika y aprovecho quizás de contestarles en conjunto, ¿no? Tanto a Claudia como a Rodrigo. Yo creo que igual no hay que obviar las historias que han tenido las diferentes colectivos, organizaciones, desde dónde se han parado, desde dónde se han generado. Y bueno, Rompiendo el Silencio lleva muchos años, como se dice como coloquialmente, de carrete, en las diferentes luchas de las disidencias sexuales y en particular de las mujeres, y eso obviamente que determina una mirada distinta. Todo el cuerpo legal, y sobre todo, y hay que decirlo, y hay que decirlo honestamente, todo el cuerpo legal del matrimonio igualitario es un cuerpo legal patriarcal, súper patriarcal, que está basado en las prácticas patriarcales. O sea, de hecho hay indicaciones todavía, hay artículos
del matrimonio actual, no del matrimonio igualitario, sino que del matrimonio actual, que son súper discriminatorios con las mujeres. O sea, no nos vamos a poner a conversar de eso ahora, pero en el fondo un poco para responderles que efectivamente por eso son miradas distintas, son enfoques distintos, y si bien la lucha es una lucha transversal de la mayoría de las organizaciones en general, obviamente que también las miradas, los enfoques, las propias experiencias desde donde se paran, por ejemplo, las compañeras trans, es distinto desde donde nos paramos las lesbianas, desde donde se paran los compañeros homosexuales, son miradas completamente distintas. Y yo también creo que no hay que hacerle el quite a entender el origen de las organizaciones, que también interpela cómo está constituida la sociedad chilena. Aquí también... Alexandra, ¿Me perdí? Sí, ahí no, te silenciaste en un momento. Ahí sí, perdón. No, lo que quería decir es que tampoco hay que olvidar ni hacerle el quite, y agradezco en eso la pregunta a ustedes, a que también aquí son enfoques y son miradas distintas que tienen que ver con la clase, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con el sexo, que tienen que ver con los enfoques. Y por supuesto que tenemos diferencias, y si bien estamos muy conscientes de que este proyecto en particular, el proyecto de matrimonio igualitario, como yo lo dije al principio, yo insisto en esto, yo creo que si es aprobado con todo el cuerpo de filiación y con otras indicaciones que hay que hacerle, porque el proyecto como hoy día lo aprobó la Comisión de Constitución, a mi juicio, y creo que al juicio por lo menos de la agrupación, de nuestra agrupación, no está completo. No es un proyecto que es completamente igualitario, entonces hay que hacerle más indicaciones, y entendemos que hay una estrategia de hacerlo con los diputados y las diputadas, ¿no? En esa instancia. Por lo tanto, yo creo que aquí es importante efectivamente entender de que hay una mirada transversal, que se puede romper un paradigma, que se puede generar un nuevo cuerpo distinto respecto a matrimonio, pero que evidentemente entre nosotros hay diferencias. Vemos estos proyectos de ley desde otra mirada, por eso nosotras ingresamos un año antes de que el Ejecutivo presentara este proyecto de matrimonio igualitario, ingresamos el proyecto de derecho filiativo, porque ese es el centro de nuestra preocupación. O sea, si ustedes ven las estadísticas hoy día, la mayoría de los chilenos y las chilenas no se quieren casar. No es ese su tema central, efectivamente. Pero no por eso, y ahí concuerdo con Jorge, si hay un derecho social adquirido para personas heterosexuales, no puede no existir para las personas lesbianas y homosexuales o trans. Eso no está en discusión. Pero evidentemente que los enfoques y las miradas de dónde ponemos las incidencias son distintas de todas maneras. Y solamente también, y porque creo que hay que no hacerle el quite respecto específicamente a la pregunta de Claudia, cuando nosotros discutimos en la UC, nosotros fuimos invitadas a una comisión, nosotros fuimos a esa comisión, hay compañeras que fueron con sus hijas a esas comisiones a mostrar las realidades que ya estaban sucediendo, y también organizaciones de la diversidad sexual que estaban patrocinando esos proyectos, que estaban empujando esos proyectos, también vetaron la posibilidad de la discusión de los derechos filiativos. Por eso yo creo que en algún lugar hay dudas, hay expectativas, hay resquemores respecto a cómo en definitiva se va a terminar el proyecto de ley de matrimonio igualitario. ¿Cuál va a ser su cuerpo entero? Que debiese ser un articulado integral, un articulado coherente y absolutamente con el tema de los derechos filiativos completos. E insisto, otras indicaciones que faltan que tienen que ver con la comunidad, con los compañeros y las compañeras trans. Muchas gracias, Jorge. Si nos das un segundito, porque tenemos dos preguntas que podemos adicionar, porque tienen que ver con lo que ustedes están respondiendo. De hecho, la adopción homoparental viene de la mano con esto. Desde mi postura de madre también creo que niños, niñas y adolescentes tienen que tomar protagonismo respecto a que merecen tener una familia independiente si esta es una pareja del mismo sexo. ¿Creen que estamos avanzando a este cambio o
o avance en temas de adopción. Y por último dice, ¿cómo podemos desde este proyecto o qué modificación podemos realizar para que proteja a niños, niñas y adolescentes que tengan madres del mismo sexo y solo una sea la gestante? Y como comentaban, esta fallece para evitarle ese dolor de pasar por las demandas de tuición. Bajo mi opinión de madre, madre es la que cría, y hay un vínculo establecido con la madre no gestante. Muchas gracias. Jorge, por favor. Ya, mira, voy a pasar a responder las preguntas. Primero, el proyecto de ley de matrimonio igualitario claramente viene a modificar la ley 19.620, que es la ley de adopción de menores, una ley bastante antigua y por eso mismo se va a reformar con el proyecto de ley que modifica de manera integral el proceso de adopción, actualizándolo. Es un proyecto de ley que incluso está más avanzado que el proyecto de ley de matrimonio igualitario, es un proyecto de ley que está en su segundo trámite constitucional y que viene a reformar de manera completa todo el proceso, incorporando incluso a la familia, a las parejas de hecho, expresamente dice que se va a reconocer que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a tener una familia, cualquiera sea su composición. Entonces, también incorpora la adopción por integración, que quiere decir que si una persona tiene un hijo o una hija, su pareja puede adoptarlo para que sea reconocido y que se establezca el vínculo filial. Entonces, creo que cualquier reforma a la ley 19.620, en cierta manera, es como una raya en la arena, porque lo más probable es que este proyecto de adopción de manera integral al proceso de adopción es una realidad que incluso es un proyecto que está dentro del programa de este gobierno. Lamentablemente ingresó con una mira más conservadora y en la Cámara de Diputados se le hicieron una cantidad de reformas que el Ejecutivo después terminó abandonando el proyecto porque ya no tenía la perspectiva que ellos esperaban. Por ejemplo, esto del rol de padre y madre, que perdieron casi todas sus indicaciones. El proyecto en este momento tiene una perspectiva bastante buena y esperamos que también avance, porque es necesario también echarle mano a la situación actual de los hijos, o sea, de los niños, niñas y adolescentes que están a cuidado del Estado, principalmente. Por otro lado, creo que es sumamente importante que como organizaciones de la sociedad civil dejemos de pedir favores. Creo que estamos en una situación bastante distinta a la discusión del acuerdo de unión civil como sociedad. Creo que en ese tiempo todavía las personas LGTBIQ+, como que pedíamos favores respecto a nuestros derechos, y ahora estamos en una posición de exigirlos. No queremos instituciones a medias tintas, no queremos un matrimonio a media, no queremos filiaciones a media, y en ese aspecto creo que también es muy necesario que el proyecto de ley de matrimonio igualitario tenga las indicaciones correspondientes. Por ejemplo, entró al Senado antes que saliera la ley de identidad de género, por tanto tenemos que eliminar esta nueva causal de determinación de matrimonio respecto a las personas que rectifican su partida de nombre y sexo registral. Tenemos que, creo que sí vieron que no hace mucho se promulgó la ley de orden de los apellidos, por ejemplo. Eso también se tiene que adecuar para que tenga concordancia con el proyecto de ley de matrimonio igualitario, cómo se va a hacer respecto a las parejas de 2 hombres, 2 mujeres, cómo se van a llegar a acuerdos para que para él y los apellidos de los hijos de hijas de las parejas del mismo sexo. En cuanto a la pregunta que está acá en el chat, respecto a qué ocurrirá con los niños, niñas y adolescentes, eso lo resuelve el proyecto de ley de matrimonio igualitario, principalmente porque el artículo 187, y no me quiero poner muy técnico, pero el artículo 187 del Código Civil establece de qué manera se lleva a cabo el reconocimiento de un hijo. La ley establece 4 formas de realizar el reconocimiento de un hijo. Uno lo puede hacer al momento del nacimiento, o sea, cuando lo van a inscribir al registro civil, es una manera. La otra manera es hacerlo a través de un acta extendida ante el registro civil en cualquier momento.
luego está por escritura pública o por acto testamentario. Esas son las 4 formas en que se puede llevar a cabo el reconocimiento de un hijo, ¿ya? Actualmente el artículo 187 establece que lo puede realizar el padre o la madre, ¿ya? Limitándolo solamente. El proyecto de ley de matrimonio igualitario no, y por eso digo que considera y establece la afiliación tanto matrimonial como no matrimonial, viene a modificar también el artículo 187, por tanto modificaría la institución de la afiliación en general, permitiendo que los o las progenitoras puedan inscribir en ese momento, al momento del nacimiento, sus hijos o hijas, o hacerlo en cualquier momento por un acta levantada ante el oficial de registro civil, o por escritura pública, o por acto testamentario. Entonces, abriría la filiación y daría seguridad al reconocimiento de todas las parejas y de todas las familias, cualquiera sea su composición. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si actualmente existe una familia que está reconocida solamente o está establecida la afiliación solamente respecto a una de las madres, que es la situación que viven actualmente muchas familias levomaternales, es que la otra madre podrá pedir la inscripción en el registro civil levantando el acta correspondiente de reconocimiento, o hacerla por escritura pública, o por ejemplo, si fallece, hacerlo a través de un acto testamentario. Entonces, eso claramente va a solucionar bastantes problemas que están ocurriendo actualmente que se ha resuelto, pero se ha hecho a través de tribunales de familia, que por ejemplo el caso que señalaba Erika, que es un caso caso de Emma de Ramón, que logramos que a través del segundo juzgado de familia de Santiago se lograra el reconocimiento de 2 madres respecto a Tilio. Pero ese es un caso sumamente excepcional, porque nosotros lo que buscamos con ese caso en particular era reconocerle al Estado que las familias levomaternales existen, que la realidad de esta familia diversa existen, y que los tribunales de familia tienen el reconocimiento como parte del Estado de reconocer esa realidad. Lo bueno es que nos fue súper bien con esa demanda, nos fue súper bien con nuestra posición, y fue acogida. Y el registro civil se vio obligado a hacer algo que nunca quiso hacer, que era establecer una partida de nacimiento que existe en 2 mamás. No sé si hay más dudas. Creo que Sonia va a intervenir ahora. Ah. Muchas gracias por las respuestas a Jorge, Alexandra y Erika. Sí, primero agradecer este intercambio a ustedes, Alexandra, Erika, Jorge, que tuvimos muchas conversaciones previas con Erika, con Jorge, primero de conocernos, de saber quiénes éramos, que es primera condición, ¿cierto?, para poder conversar, conocernos, saber qué estamos haciendo cada uno de nosotros, en nuestro caso como grupo de investigación de género y sexualidad en contextos de diversidades culturales. Ya presenté a los y las integrantes. Estamos muy agradecidas y agradecidos de primero haber recibido nuestra invitación, que es una invitación muy genuina. Nos interesa muchísimo, no solamente desde nuestro grupo de investigación, sino también desde nuestra disciplina, y también como personas, como mujeres y hombres, en perspectiva de justicia social y en perspectiva de derecho, que todas y todas tengamos un espacio real y simbólico en nuestra sociedad. La ley es súper importante que exista la política, que exista la normativa. Sin embargo, creemos que también se debe seguir haciendo incidencia a partir de colectivos, de colectivas, ¿verdad?, que van haciendo incidencia desde abajo, empujando al Estado para que levante políticas públicas que, como decía Jorge, decía Erika y Alexandra, sean políticas públicas robustas, que efectivamente cambien el paradigma, nos decía Alexandra, la mirada, ¿cierto?, podamos girar la mirada desde esta perspectiva del reconocimiento. Es decir, ahí hay una deuda, ¿cierto?, con lo diferente, ¿no?, la deuda con lo diverso, más bien, ¿no? Las diversidades es una realidad
que Chile está aprendiendo de a poco, nos ha costado como sociedad. Algunos han indicado que porque tenemos cordillera y mar nos ha entrampado, ¿no?, en una visión más amplia, más global. Sin embargo, yo diría que esos movimientos sociales, el estallido, entre otros, ha permitido visibilizar aquellos elementos que no queríamos escuchar ni queríamos ver. Por lo tanto, nuestro grupo de investigación está abierto a seguir generando incidencia. Somos un grupo más o menos reciente, tenemos recién un año de formación, sin embargo estamos trabajando temas que a nuestro entender son muy sensibles, como este, por ejemplo, u otros como la violencia de género o el feminismo, desde considerar a las mujeres como sujetas políticas y mujeres con incidencia política y social también. Así que agradecemos a todas y todos quienes nos han acompañado de verdad muy afectuosamente, que yo veo a Carmen aquí, que sé que sus tiempos son súper escasos, que es nuestra vicepresidenta del colegio, veo a estudiantes, compañeras de trabajo de otras universidades, veo a compañeros de Ecuador, a compañeras de Colombia, y saludo a Claudia, que nos están acompañando desde otros países. Y desde este lugar, desde esta plataforma, queremos seguir trabajando, que ustedes consideren que también podemos ser un espacio en donde podemos dialogar. Así que queda abierta también las posibilidades de que sigamos dialogando y sigamos haciendo incidencia. Ustedes tienen mucho camino recorrido y hemos aprendido muchísimo hoy día de ustedes. Así que muchas gracias, Erika, Alexandra y Jorge. Muchas gracias por la invitación, Sonia. Muchas gracias. A la universidad. Gracias. Nos estamos viendo hasta en una próxima oportunidad, y que espero sea luego. Compañera Sonia, un saludo desde Ecuador a todos los participantes, muy interesante su charla. Es más, muy de acuerdo con la posición que ustedes tuvieron frente a la temática, y espero seguir esperando estas invitaciones y que no se crucen con mi horario de trabajo a veces, que de pronto me imposibilita estar presente en estas charlas que son muy enriquecedoras para quienes estamos abiertos a este mundo intercultural, que es la formación que nosotros recibimos allá en Chile. Y nada más que agradecerles, y voy a seguir compartiendo con ustedes todas las charlas en las que pueda asistir. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por Muchas gracias por la invitación. Gracias, nos encontramos hasta la próxima. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Jorge. Chao, gracias. Chao, Alexandra. A los estudiantes. A las estudiantes y estudiantes, están un aquí afectuoso saludo también. Les dejamos en el chat un enlace para una encuesta. Ya saben que somos un grupo de investigación, así que estamos ahí levantando una nueva investigación, así que les pedimos por favor que puedan contestar la encuesta a los estudiantes y estudiantes universitarios presentes.